Estamos con Walter Baigorria de la Unión Cívica Radical de Vanguardia. ¿Cómo estás, Walter? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Hola, José. Muchas gracias por el espacio, como siempre. Bueno, trabajando para ver reunión de OCE. Han tenido una reunión el otro día en la Avenida Virgen del Valle, en la sede que se llama Raúl Alfonsín. Así es. Varias líneas, viendo cómo se van a ir armando políticamente para el año que viene. Sí, en realidad la vez pasada tuvimos esa reunión, la verdad que una reunión interesante. La idea es, como vos lo decías, empezar a diagramar algún trabajo en equipo, un trabajo que genere un espacio superador. En esa reunión estuvo Flavio Fama, Roberto Gómez, Miguel Vázquez Sastre, Alfredo Marchioli, el licenciado Gabriela Nieva Larcher, bueno, varias personas que de alguna manera empezamos a coincidir en un espacio para trabajar no solo para el fortalecimiento de la Unión Cívica Radical, sino también Juntos por el Cambio, ¿no? Y creo que es un espacio que tiene mucho por recorrer y sobre todo por la importancia que tienen los actores que participaron en esa reunión, ¿no? Ahora, hacer política en pandemia va a cambiar como cambia todo, ¿no? Claramente. Básicamente, como ustedes saben, hacer política en el contexto de pandemia es súper difícil. Claro. Nos quitó, digamos, el cara a cara que muchas veces tenemos para hacer, pero de todas formas hay muchos medios que la tecnología hoy nos van a ir brindando para fortalecer ese espacio, ¿no? Walter, cuando se habla de la Unión Cívica Radical, ¿son conscientes? ¿Se habla puerta adentro? Por lo menos nosotros, los que estamos de afuera, vemos una Unión Cívica Radical alicaída, en una crisis política, institucional al mismo tiempo. ¿Se nota esa misma sensación? ¿Tienen adentro cuando hablan de esto? ¿Hay autocrítica? Sí, indudablemente toda la dirigencia y sobre todo los que abrazamos este partido sabemos que está pasando por una crisis que no empieza, digamos, hace 2 años, sino que hace un tiempo que viene, pero obviamente después de las diferentes derrotas que fuimos sufriendo se fue profundizando, ¿no? Y más allá de eso, nosotros hacemos una autocrítica de saber que al radicalismo lo primero que le falta es una renovación, pero no una renovación, digamos, de edad, sino una renovación de la forma de llevar adelante el radicalismo y una renovación de ideas, ¿no? Yo creo que el partido por mucho tiempo ha estado en un sector político que de alguna manera cumple un rol, pero que de otra forma ha empezado a decaer en esta situación de quizás preferir siempre la minoría, ¿no? Y creo que el radicalismo de hoy tiene que recuperar eso, ¿no? La vocación de poder, la vocación de construir, la vocación de apertura sobre todo, que de alguna manera nos tiene que llevar a buscar el éxito de empezar a ganar elecciones, ¿no? Todos los que entrevistamos a los dirigentes radicales prácticamente dicen lo mismo. Sí. ¿Cuál es el impedimento para poner en práctica eso que decís vos? La renovación no solo de personas, de nombres, sino de ideas y además de presentar alternativa al gobierno. Digo, es decir, la educación anda mal, hay una crítica, pero no dicen qué pueden hacer si llegan al gobierno, como para que la gente se seduzca o se acerque a ustedes. Bueno, mirá, Juan Carlos, vos diste en un tema que es prioritario. Si bien nosotros, como vos decías, para volver al tema del que estábamos hablando al principio, justamente el primer punto que pusimos en esa reunión es: tenemos que empezar a trabajar en un plan de gobierno. Tenemos que empezar a trabajar en lo que la sociedad necesita y lo que Catamarca necesita. Más allá de que también en el contexto partidario es importante llevar adelante una renovación, pero también hay que decir, con esta pandemia es muy difícil y los radicales hace muchísimo que no tenemos una interna. Y en la última vez que quisimos avanzar en una interna, bueno, fue esta interna frustrada, que creo que fue un error para el radicalismo, ¿no? Yo digo que si se hubiera competido en ese momento, otra realidad hubiera sido el radicalismo. Ahora, en este contexto, los resultados de la elección lo gratifican, los resultados de la elección hubieran sido distintos, y sobre todo porque la mitad del partido, por así decirlo, hubiera estado contenido y se hubieran dado la oportunidad de competir como normalmente se tiene que dar. En este contexto, bueno, es muy difícil de alguna forma de llevar a una interna, pero sí, por ejemplo, hay ciertos mecanismos que los radicales pueden ir haciendo. Por ejemplo, convocar al diálogo por los medios que se permitan, llevar adelante la convención, que es algo que nos queda pendiente, que de alguna manera no se está convocando, la reforma de nuestra Carta Orgánica, que empezó tímidamente a tener diálogo con todos los sectores y se paró por el tema de la pandemia. Ahora, evidentemente y claramente hay una intención de que estas cosas se sigan frenando en el radicalismo. Y aquí es donde aparecemos otros sectores políticos como Vanguardia,
como Morada, como el Movimiento Renovador, como el FAPRA, la OTR, Franja Morada, Cantera Popular, la Organización de Trabajadores Radicales, que empezamos a decirle al radicalismo, discutamos los temas importantes del partido, pero fuera de ese mundo, del círculo rojo, por así decirlo, del radicalismo, nos juntamos con otros actores como los que mencioné al principio para decir, bueno, trabajemos en un plan de gobierno, trabajemos en la educación, analicemos cómo está la situación de la educación hoy, la seguridad, la salud. Cuando llegue el momento del armado de lista, cuando llegue el momento clave de cada vez que se tiene que ir a la compulsa, existen hombres, mujeres en realidad, que tienen preferencia, y esas preferencias usualmente vienen acompañadas del hombre que hoy tiene el poder, o por lo menos que ostenta tener el poder, como hizo Oscar Castillo. Digo, las frustradas o los frustrados alejamientos del poder de Oscar Castillo siguen vigentes, se piensa cada vez más en prescindir de la figura, no de él o de la figura, sino del poder de Oscar. Nosotros estamos en una situación, te vuelvo a reiterar, que creo que todos somos necesarios en el radicalismo. Ahora, no es lo mismo la figura de Oscar Castillo definiendo muchas cuestiones importantes del radicalismo que en una posición de acompañar un proceso. Muchas veces se habla... Nunca, ¿Cómo? No lo hizo nunca Oscar Castillo al proceso de acompañar, siempre decidió. Sí, obviamente, pero digo, a ver, las decisiones de él son tan importantes como también de otros radicales que de hace mucho tiempo tienen injerencia en el radicalismo. Ahora, creo que hay otros sectores nuevos liderazgos que tienen que irrumpir en el radicalismo. Y eso en política muchas veces nosotros lo decimos, en política uno no pide, por favor, no pide permiso, hay que irrumpir de la mejor forma, ya sea por interna, ya sea con mucho trabajo, ya sea con mesas de diálogo en donde los liderazgos se impongan de alguna manera para construir un nuevo partido. A ver, muchas veces se habla de las candidaturas también como se dice, de los mismos de siempre. Ahora, nosotros sabemos que Oscar Castillo es un armador político nato, pero no es lo mismo que sea candidato que siga acompañando el proceso del radicalismo. Y no lo digo principalmente por Oscar Castillo, lo digo por muchos otros candidatos que de alguna manera ya tienen que dar un paso al costado, pero no del armado del radicalismo, sino de las candidaturas. Brizuela del Moral, Ricardo Guzmán, Oscar Castillo. Y no es un ataque personal con ellos, sino que creo que es un proceso distinto que el radicalismo tiene que empezar a tener en cuenta, ¿no? Pero da la sensación que hay temor de esto que él plantea en relación a las respuestas muchas veces, ¿no? Es decir, tienen miedo de decir, Oscar tiene que dar un paso al costado. Y la empiezan a dibujar, a decir, es importante que acompañe. Peronismo estuvo 20 años afuera, sí. Y cuando salió de escena Ramón Sadi y Luis Barrio Nuevo, vinieron nuevas figuras, se unió todo el peronismo y logró concretar la llegada del peronismo al poder. Es decir, no hay que tener esos miedos o esos temores, pero da la sensación que en el radicalismo hay un respeto único. Hay que tener en cuenta que el peronismo también tuvo un proceso interno donde de alguna manera eso se fue dando y estos nuevos actores tomaron digamos, fueron del poder por ese proceso interno. Nosotros estamos en una situación bastante complicada ahora. Por eso quiero ser claro con esto y de alguna manera uno cuando lo expresa siempre hace esta acotación de que no es una cuestión personal política. En la reunión esa que tuvieron ahí, sí. ¿Tienen la decisión de enfrentarlo en una interna Oscar Castillo o no? Nosotros tenemos la decisión no solo de enfrentar, sino que también de alguna manera dialogar y darle otra visión al radicalismo. Y eso se irá viendo, obviamente en una mesa de diálogo se irá acordando, y si no se llega a un acuerdo, claramente tenemos que ir preparándonos para una posible ¿Está la interna. voluntad o después le van a decir a algunos, como para desarmar ese grupo, vení, vos vais en la lista y... Bueno, eso es un proceso de la política que siempre se puede ir dando. Ahora, lo que nosotros estamos convencidos es que al momento de ese llamado de teléfono, como se dice, claro, de alguna manera fortalecer y anteponer este proyecto si político. Si lo llaman, por ejemplo, a Walter Baigorria, dice, sí, vení, vos vas a ser el 7º diputado, ¿qué haces? No, imposible. Imposible. No te vas a ir. No, prefiero ser parte de lo nuevo que viene del partido, enfrentar, si se tiene que enfrentar a la vieja guardia del radicalismo y de alguna manera abrir ese camino por ese lado. Porque creo que las nuevas generaciones nos debemos esa lucha hacia adentro. De todos los procesos, sin dar nombre, si querés darlo, no hay problema, pero ¿quién está dispuesto a ladrarle a Oscar Castillo? Yo creo que, no sé si nombres personales, pero sí hay un proceso de nuevas generaciones que están dispuestos a hacerlo, ¿no? Con todos los... Les dan la cadena para adelante hasta dónde. Yo creo que tenemos una cadena larga, ¿no? Pero... Yo vi un poquito más allá. Sí. Está dispuesto a morderlo, porque ladra cualquiera, pero después morder es el tema.
Yo creo que, a ver, nos Porque tenemos... si no, ladran del otro lado y salen rajando Sí, los no, no. puntos. A ver, yo creo que... O le tiran algo, ¿viste? Le tiran algo, comen y... No, yo creo que de verdad políticamente, como decía al principio, hay que darse la oportunidad de enfrentar con todas las generales de la ley a un proceso que ya de alguna manera está limitado o que de alguna manera tiene una visión distinta de la construcción del poder hacia donde nosotros queremos ir. Esto implicará un camino de interna, posiblemente va a depender mucho de la pandemia. Ahora, si usted me dice, Walter Baigorria, si no hubiera estado la pandemia, ¿usted se animaría a armar una interna contra la vieja guardia del radicalismo? Claramente sí, y de alguna manera vamos a trabajar y vamos a caminar la provincia en ese sentido. Ahora, en este marco de pandemia, en este marco donde, como decíamos al principio, el cara a cara no se puede, hablar con la dirigencia no se puede, pero de alguna manera estamos teniendo llamados por teléfono, estamos trabajando con mucha dirigencia del interior y todos dicen lo mismo, esto que decía usted. Bueno, pero hay que cambiar, bueno, está bien, cambiemos. Y de la forma de cambiar es, de alguna manera, aunando todos estos criterios y de alguna manera cuando venga esta situación de sentarnos a dialogar, porque los radicales tenemos que dialogar de alguna manera para adentro, plantearemos nuestra forma, nuestra posición. Si se llega a un acuerdo, bien. Si no se llega a un acuerdo, veremos los mecanismos por los cuales tenemos que terminar con este proceso, ¿no? ¿Está dispuesto a hablar de Oscar Castillo? Particularmente sí, y creo que hay muchas personas que también lo están dispuestas a hacerlo. Perfecto. Hay que ver hasta dónde dan la cadena. Sí, sí, no. Baigorria tiene una cadena larga. Vamos a ver los otros, me parece. Muy bien. Bueno, ha pasado Walter Baigorria de la Unión Cívica Radical. Por lo menos él dice, yo estoy dispuesto a torear y tengo cadena de sobra. Hay que ver los otros, ¿no? Integrantes, ¿no? Me hizo acordar a un viejo dicho o anécdota que cuenta Aníbal Fernández, cómo miraba Néstor a sus amigos, ¿no? A Moreno, todo. Dice que él le soltaba la cadena y hasta donde llegaba un momento y se la tiraba. Bueno, creo que Oscar Castillo tiene eso, ¿no? Los deja y en un momento, cuando llega la oportunidad, se los tira. Pero tenemos un Oscar Castillo distinto a elecciones anteriores. Digo, ahora no tiene el poder territorial de muchos intendentes. De hecho, Hotel Chirrío, por ejemplo, digo, no sé si está tan dispuesto a acompañarlo, ¿no? El campo está propicio para que haya una renovación en la Unión Cívica Radical en serio. Hay que ver si los otros actores que se reunieron ahí en casa Raúl Alfonsín, pero que después también estuvieron con Oscar Castillo, van a tener la lealtad y la firmeza, las fuertes convicciones de combatirlo. Es un común denominador, a veces, mientras Oscar Castillo maneja el poder, siempre hubo gente que saltó, tenemos Chichi Sosa, tenemos el mismo frente opositor que había hasta una Cámara de Diputados que venía fraccionada y Oscar Castillo en la última elección logra unificar una Cámara que le responde absolutamente y parece ser que no se termina más el poder de Oscar Castillo. Ojalá esta nueva generación, y digo no por Oscar Castillo en particular, sino por el bien de una oposición, porque tampoco me gusta lo que pasa en el gobierno hoy, donde no tiene una oposición, no sé si irán a ganar en los próximos 20 o 30 años o quizás la próxima elección, pero sí no me gusta que no tengamos una provincia con oposición, con hombres y mujeres fuertes que puedan decirle las cosas al gobierno. Ese es un grave problema, porque cuando hay una oposición chata, el gobierno es chato. Claro. Y quedan mal los catamarqueños, digamos. Es decir, ¿dónde repercuten todas las políticas de Estado en los catamarqueños? Pasa a nivel nacional, digo, al no tener un fuerte liderazgo de la oposición, no se sabe si es Larreta, si es Vidal o es Macri. Y acá pasa igual. La calidad institucional, Juan Carlos, la Cámara de Senadores, que es una escribanía, una Cámara de Diputados donde son todos para un mismo lado, es muy difícil, Juan Carlos. Perfecto. Bueno, la verdad que linda la entrevista, vamos a ver las repercusiones que tiene, pero ya sabe, comparta nuestro trabajo, suscríbase a YouTube y active la campanita, ¿eh?